Buenas noches, Elina. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal, Elina? Vamos a esperar a tus compañeros 10 minutos Ya listo, y doctor. vamos a empezar la clase. Luego por las coordinaciones realizadas, ¿ya?
Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Se escucha? Sí, doctor. Ya. Bueno, buenas noches ante todo. Hoy día vamos a tratar un poco más profundamente lo que es el auxiliar en odontología. Entonces, lo que se piensa un poco más hacia el auxiliar, ya no como asistente, sino como una cuestión más elaborada, casi una carrera técnica especializada, en el cual el personal asistente en odontología o auxiliar en odontología, en este caso para poder efectivizar, ya que se vienen nacionalizando lo que es toda la contextualización de lo que es el asistente dental. Entonces, venimos un poco hacia el rumbo a donde vamos, y cómo esto se va cambiando, denotando de acuerdo a lo que estamos realizando, la profesionalización específicamente y el valor efectivo como tal, como área específica de salud. Entonces, eso hay que tener en cuenta hacia el labor que realizan y solamente la certificación correspondiente para poder darle un valor especializado. Como asistente dental, bien, pero como auxiliar implica ya un valor efectivo dentro de la atención y por ende eh, lo que es, como se llama, las mejoras en cuanto a la valorización correspondiente de los profesionales de la salud, que son en este caso ustedes. La fundamentación de la formación profesional. En este caso, voy a ver un resumen de todo en general en cuanto lo hemos tratado, en cuanto al valor físico, al valor contextual, al concepto eh, correspondiente de la formación profesional del asistente tal. En ese sentido, uno de los desafíos del sistema educativo peruano es el de fortalecer la calidad de la educación técnico-profesional, por ser esta en el marco de un desarrollo con mayores niveles de inclusión, equidad social, un factor clave en el crecimiento económico y sostenido y sustentable para el país, en términos regionales, locales, con marcada incidencia sobre la calidad del trabajo, la productividad y la actividad económica. En sí, es la formalización es colectiva del espacio corroborado como parte del sector salud, teniendo en cuenta su formación, teniendo en cuenta la atención y la valoración que se merita. En ese sentido, es lo que nosotros corroboramos como parte de lo que es esta fundamentación específica. La formación profesional en el área de la salud correspondiente a lo que es la asistencia dental o el auxiliar de odontología. En el Perú se están reduciendo lo que es los cambios que son vinculados a la profundización y a la recuperación institucional y a la modernización. Estamos hablando que hace ya 30 años específicamente no teníamos los niveles que ahora tenemos en cuanto al acceso a la educación. Estamos hablando, por ejemplo, de la atención virtual, que ahora, por ejemplo, ahora podemos tener, en este caso, y poder acceder a la educación más directa y llevada a cabo en ese sentido hacia cada una de las personas. Entonces, el acercamiento de la educación y la modernización en sí y la llegada del Internet hace que los detalles que ya deseamos nos tengamos más juntos, que tengamos una interrelación
directa entre lo que es el educando y el educante, en este caso, para poder establecer ese vínculo de atención y de mejoras en la educación. Por eso llamamos un poco la profundización de la recuperación institucional y la modernización de la gestión. Y en ese sentido, hace el acercamiento hacia los sectores de la educación y más alejados del país, que antes no se podía. En este caso, nos lleva a ese sentido, hacia ese rumbo. Y la modernización de la gestión a fin de configurar un Estado incluyente que responda rápida y eficazmente a las demandas, necesidades, anhelos y expectativas sociales, que repercuten significativamente en las instituciones que constituyen el sistema de salud. En ese sentido, la salud ha sido también, en ese sentido hemos tenido más atenciones en cuanto a la salud. Estamos hablando de, por ejemplo, de modernización, específicamente hacia este tiempo, es en el cual podemos hacer de repente consultas virtuales, efectivamente, hacia unas enfermedades poco conocidas, pero poco establecidas, pero sí al menos a dar una relación, una atención específica hacia ese tipo de enfermedades, en el cual que hace el acercamiento de la salud hacia, con la tecnología hacia más allá, ¿no? Hacia más compenetrándonos como sociedad. Lógicamente, o paradójicamente, lo que pasa en el Perú en este momento es algo diferente a lo que nosotros queremos como profesionales. Lo que nosotros que queremos como profesionales es que el detalle es que sea el anhelo, la educación llevada a todo mundo, llevada a todos nuestros compatriotas sea lo más versátil, lo más rápida y también lo más profunda, en este caso para poder establecer este mejoramiento en el cual y la modernización de la educación y la salud. Por eso es que eh, lamentamos un poco que nuestra clase política, y estoy yéndome un poco más allá de esto, esté atravesando ese momento, ese duro momento de no establecer líneas de diálogo que hagan que el detalle es que lleguen a un buen término y el detalle es escuchar a la población al pedido que tiene, ¿no? A todos los tipos de la población, ¿no? Porque en ese sentido, eh, el Perú no somos solamente Lima, sino el Perú es todo los 1.285.215 kilómetros cuadrados. En ese sentido, ese detalle es que todos necesitamos llevar la recuperación institucional, la modernización y el dinamismo de la gestión hacia una mejora de un país que tiene que tiene mucho y que el detalle es que nuestra clase política es la que no ha hecho mucho por detalles, por resolver estos problemas que agudizan, ¿no? Entonces, los problemas agudizados hacen que la población esté inconforme. Y esa inconformidad es la que está saliendo a las calles. Esa inconformidad sale de uno u otro lado. Esa inconformidad es la que, es la que nos está llevando a este momento en el cual nos enfrentemos peruanos contra peruanos, hermanos policías con pobladores de nuestro Perú, digo de las distintas, como se llama, partes de nuestro querido Perú. Se lo dice una persona que es un provinciano también igual, yo vengo de Ica, entonces me duele ver que todavía hay esa desigualdad que el detalle que nosotros queremos, que nuestros padres lucharon tanto para poder brindarnos un poco más de educación, para poder generar una nueva visión de Perú. Y eso es lo que es mi pequeño aporte en ese sentido. A que siempre busquen más ustedes, siempre es escaparate, no solamente vean este hecho, sino buscar algo más que el detalle es que ayude a mejorar la situación económica de cada una de sus familias, pero también igual a mejorar eso es lo valorable con ustedes que son esa parte importante del dinamismo económico del país.
porque si no existieran ustedes, no habría dinamismo económico, porque el detalle es con su esfuerzo, con su dedicación, con su voluntad, porque el detalle es un voluntariado la salud. Devolver la salud al prójimo es un voluntariado, incluso diría divino, que a veces llevar esa salud al prójimo es bastante divino y llega a ser un poco más hacia esa formación, ¿no? Dicho esto, continúo con decir, se trata de construir propuestas que contribuyan a dar respuestas a los desafíos cotidianos y la vida sanitaria. En ese sentido, en el consultorio siempre vemos una realidad diferente cada día y nos sorprendemos, y los que llevamos mucho tiempo como consultantes, también que ustedes deben llevarse mucho tiempo también igual con ver las diferentes realidades que se pueden tener, los desafíos socioculturales, económicos, y esto de implicancia que permite a ustedes que van a egresar pronto enfrentar problemas cuya resolución implica el conocimiento de los principios científicos, éticos, socioculturales, involucrados en esta rama de la competencia odontológica. Y asimismo, continuar con sus distintas alternativas de perfeccionamiento como lo están haciendo ustedes en este momento. No me queda más decirles que este lado del profesionalismo del área de la salud es aplaudible y meritorio hacia ustedes. Entonces, lo único que me queda siempre es decir que sigan adelante. Siempre vean un poco más, no vean como la mirada del caballo de carrera hacia adelante. Siempre vean un poco más, ahora un poco más el panorama, de ver un poco más en el sentido de formas rápidas o de detalles de formas equivalentes a mejorar la economía de cada uno de ustedes. En ese sentido me voy a centrar un poco hacia lo que conversaba con un neurólogo, un neurocirujano, y conversábamos y me manifestaba las diferentes formas en el cual la diferencia entre, entre el hombre y la mujer. Decía, ¿y quién crees que sea el más inteligente? ¿El hombre o la mujer? Y después le corregí la pregunta, ¿quién crees que sea el más inteligente? No. ¿Quién crees que tenga mayor habilidades? ¿El hombre o la mujer? Y no lo entendí, estábamos conversando y seguimos entendido. Y ahora le traslado esa pregunta a ustedes. ¿Quién creen que tiene más habilidad, los hombres o las mujeres? ¿Nadie? Bueno, yo mismo les voy a responder esta pregunta. Las mujeres. Porque el detalle es que me hablaba de la conformación del cerebro, y el cerebro lo dividía en tres: una parte límbica, una parte eh, racional y otra parte, llámese perfeccionista, por una parte en el cual era la cuestión más que todo artística. Entonces estas tres partes del cerebro se unían. Entonces el detalle es que la mujer tiene desarrolladas esas tres partes. En ese sentido, ¿por qué? Y tienen una conexión directa. Y ahora ustedes preguntarán por qué. Porque el detalle es cuando empezaron, y eso lo manifiesta este neurólogo, era que el detalle es que cuando empezó la población a emerger, tenía que dos cosas hacer. La mujer tenía que, uno, dejar que el hombre case, pero también esperar la cacería del hombre, pero tenía que tener función de protectora de sus hijos, de sus cachorros, de sus hijos, y también hacía la cuestión de recolectora. Entonces tenía que estar
con todos los sentidos correspondientes para poder realizar estos tipos de trabajos sin que se puedan comer a su cría. Entonces es por eso que en el taller sí hay una cuestión de mayor habilidades, aprendizajes sobre las mujeres antes que los hombres, porque los hombres solamente mirábamos con una cuestión de un sentido directo hacia lo que es cazar animales y llevarlos hacia la cueva. Entonces, dicho esto, es para un poco afianzar la gran voluntad y la gran fuerza de la mujer peruana y más todavía en el área de la salud, entendiendo que ya mayoritariamente son las mujeres que están dentro de la salud. Entonces, ¿quién mejor que ustedes para poder rendir este pequeño, no homenaje, sino el detalle, esta pequeña conversación? Porque homenaje siempre se lo vamos a brindar. Hablamos un poco del auxiliar odontológico. La salud bucal en el Perú requiere la formación del personal auxiliar para poder dar respuesta a las demandas de los servicios odontológicos relacionados con la asistencia a la labor profesional de odontológicos y la atención de los pacientes, y satisfacer convenientemente las necesidades odontológicas de la población. La formación del auxiliar odontológico está orientada a colaborar con el odontólogo de las distintas especialidades y con el educador sanitario para el logro de una mayor cobertura de la población en lo que se refiere a la prevención y asistencia de salud bucal. En ese sentido, es un poco lo que conversábamos sobre la atención primaria, hace varias clases ya. En ese sentido es salir, en la parte privada también igual salir, de repente dar charlas específicamente para el consultorio para poder establecer como parte prioritaria, como por ejemplo la parte médica o la parte de salud, tenemos el lavado de manos, y nosotros tenemos que salir con nuestra bandera, que es el lavado y higienización de lo que es el estómago o la boca. Llámese dientes, lengua, mejillos, carrillos, paladar. Entonces, toda esa parte para que pueda generar menos microbios y menos, de repente, enfermedades como son la caries dental o enfermedades periodontales. El auxiliar odontológico necesita una capacitación científica, técnica y social y cultural. En ese sentido, la parte cultural la conocemos como parte de específicamente de todas las materias que en un primer momento le enseñaron. El curso en sí tiene el propósito que los auxiliares odontológicos configuren el rol con la relación de lineamientos conceptuales y operativos que marcan a las políticas de salud. Por eso siempre le mencionaba la parte de lo que es el Ministerio de Salud como ente rector. Asimismo, hacia las diferentes instancias, tanto gubernamentales, pero también específicas como parte privada. De repente casi la mayoría parte nos relacionamos. Asimismo, tienen que adquirir habilidades técnicas, científicas, fundamentadas para adecuar sus prácticas según las demandas del contexto y beneficio de la población. Y valoren la importancia de formar parte del equipo de salud en el abordaje compartido de los problemas de la promoción de la salud bucal y la prevención de la enfermedad. El auxiliar odontológico o asistente dental odontológico se desempeñará como asistente del personal odontólogo, bajo la supervisión directa o indirectamente y en relación con él. Asimismo, participará en la elaboración y ejecución de proyectos que surjan de políticas odontológicas sanitarias y en expectativas de educación para la salud, colaborando con la promoción de la salud y la prevención de enfermedades bucales. Eso es lo que un poco se hacía antes en lo que es las campañas de fluorización hacia lo que es en colegios específicamente y de acuerdo
a lo que se realiza, ¿no? El espacio de cada 6 meses en cuanto a la valorización y aparte de cuántos niños corresponden. En todo caso, y también algunas técnicas eh, de obturación temprana como parte preventiva, o los sellantes correspondientes, como son conocidos, ¿no? ¿Preguntas? Alina, ¿preguntas? No, doctor, todo entendido. Vicky, Todo bien, Vicky, doctor. tranquilo. Ujú. Winnie, listo. El perfil profesional del auxiliar odontológico presenta las siguientes áreas de competencia. Asistir al odontólogo alrededor del sillón y junto al sillón en colaboración directa con el profesional, en sus actividades específicas y en sistemas de trabajo a 4 o 6 manos. A veces por algunos tipos de atenciones o procedimientos que detalles que involucran realizar más de una atención. Participar en la programación y ejecución de acciones de educación, promoción sanitaria, odontológica y de prevención y protección de la enfermedad bucal. Es como parte de las áreas de competencias específicas hacer la labor. En ese sentido, el área ocupacional, o sea, el área de labor o trabajo realizada son el área ocupacional. El auxiliar odontólogo o asistente odontólogo se desempeñará en diferentes áreas laborales, ser integrante del equipo de salud y bajo la supervisión del odontólogo. El subsector público, instituciones sanitarias, hospitales, centros de salud nacionales, provinciales y municipales, subsector privado, clínicas, sanatorios, consultorios odontológicos y subsector de obras sociales específicamente en las campañas odontológicas que se hacían antes, que ahora no se pueden por lo mismo que hay una mayor trabajo de atención en cuanto a lo que es la atención odontológica, en cuanto a mayor cuidados correspondiente a lo que es realizar la atención odontológica. Mariones, teniendo en cuenta los valores de bioseguridad que debe haber en cada atención odontológica. Hay una conceptualización del campo profesional del asistente odontológico o auxiliar odontológico.
Dice, el auxiliar odontológico es ante todo un trabajador de la salud. Ello implica compartir una serie de problemáticas comunes con el resto de trabajadores de este sector, lo que colabora a construir su identidad en el campo y favorece el compromiso con la salud de la población. En ese siempre será indispensable profundizar el conocimiento de las características de las organizaciones de salud, como así también las políticas de salud vigentes, los contenidos propuestos, los mismos contenidos propuestos van a dar oportunidades correspondientes a mejoras en el estudiantado. En ese sentido, se tiene que llevar a cabo el tema de participar o una expectativa de logro correspondiente a esta formación, a esta, más que todo el campo profesional del asistente dental. Vamos a identificar las características de desempeño para su función, ubicación de la práctica profesional en el trabajador del sistema de salud y como parte importante del equipo de trabajo de salud odontológica. En ese sentido, también vamos a ver en qué se espera lo que es del asistente odontológico, es las características, diferentes características que tiene el sistema de salud y en cuanto a las normas vigentes, ¿no? A las políticas de salud vigentes. Asimismo, es un conocimiento de lo que es el marco regulatorio, de la actividad y las relaciones laborales de las actividades que se realizan dentro del puesto del odontólogo. En ese sentido, va a tener algún tipo de actividades que se va a realizar como parte de esta perfeccionalización de lo que es la asistencia dental. Eh, Hay que desarrollar capacidades y contenidos que son planteados como parte organizativa y actividades, por ejemplo, de tipo de aprendizaje. Eh, Hay algunas técnicas de búsqueda de la información. Se supone que la búsqueda de información sobre las problemáticas asociadas con la promoción de la salud bucal y la prevención de la enfermedad. Asimismo, un análisis de las mismas, una interpretación de las estrategias que se buscan para poder manejar esta forma de atención. O sea, el detalle es buscar un poco la información como tal para poder ejercer una acción correspondiente, o sea, una realización. En ese sentido es un poco mirar hacia adentro ustedes de cómo pueden realizar y qué es lo que pueden encontrar dentro de las atenciones odontológicas. Siempre, como decimos en los registros observacionales, por ejemplo, la historia clínica como tal, siempre implica la realización de los registros correspondientes en el ámbito que se permita observar prácticas y comportamientos del auxiliar odontológico. En ese sentido, para que puedan mejorar en ese sentido la capacidad resolutiva de cada consultorio odontológico. La resolución de problemas, asimismo buscamos en el profesional asistente dental resolución de problemas en las que a diferencias de diferentes situaciones laborales se puedan resolver los problemas correspondientes de acuerdo a la atención o de acuerdo a la valoración
de aprendizaje que tiene. Y en ese sentido, asimismo, eh, se esperará de algunos resultados como tal. Eh, en ese sentido, esperamos que se conozcan las características del sistema de salud correspondientes y en ese sentido para que pueda verificar o relacionarse en caso a la problemática de salud correspondiente. Estamos hablando un poco más macro, más grande, en cuanto a todas las atenciones correspondientes a un asistente dental. Estamos yendo un poco más allá de lo normal que tienen que realizar, pero es contextualizado en la atención correspondiente. Siempre establecer que con esta preparación va a distinguir las funciones de los integrantes del equipo de salud y, y el alcance de cada profesional que tenga como parte correspondiente o de enlace hacia lo que es el profesional de salud, el odontólogo en todo caso, y también el auxiliar o el asistente dental. Asimismo, va a realizar el reconocimiento de algunas características de los consultores odontológicos eh, en ese sentido para ver los problemas, si hubiera lo que es problemas ocupacionales o en todo caso algún tipo de molestia que pueda haber dentro del consultorio, o sea, formas que las vayáis previniendo algún tipo de accidentes ocupacionales. Asimismo, lo que es la parte de realizar las acciones de promoción de la salud bucal, en el sentido para mejoras de la atención y mejoras de nuestros pacientes. En ese sentido también igual deberá un poco conocer las diferencias entre el tipo de atenciones que se realiza en el cual también igual y la acción de ver cuál es la capacidad resolutiva del establecimiento. Vamos a entrar un poco más a ver la promoción y prevención de la salud bucal, cómo el asistente dental está abocado a esa parte, cómo lo va a ver, cómo lo va a tener que ver el asistente dental en ese sentido, la promoción y prevención de la salud bucal. Lo vamos a engrampar para que puedan ustedes generar una idea de qué es lo que se requiere como tal, ¿no? En ese sentido, se preparará para los estudiantes a que adquieran una, una visión amplia e integral de la salud bucal. Eh, en ese sentido, es para que puedan promover lo que es y realizar y dar como parte logros de hábitos bucales saludables y en ese sentido preservar el bienestar en el paciente. Asimismo, eh, entendemos que ya el alumno tiene que tener nociones de anatomía y fisiología que permitan a los alumnos para comprender los procesos correspondientes odontológicos, ¿no? En todo caso, ya se le brindó lo que es la parte de anatomía de cada función de cada diente, incluso lo que es los materiales correspondientes en cuanto a algunos parte que brinde lo que es la promoción y la prevención de la salud en odontología. Asimismo, conocer un poco la parte de bioseguridad y seguridad en el cual eh, se, se conlleva a la parte de la atención odontológica
Sí, siempre tener las medidas preventivas pertinentes para evitar más que todo riesgos en todo lo que es los consultorios odontológicos. En ese sentido, ¿qué cosa es lo que llevamos a cabo? Lo que es la constitución anatómica y fisiológica de la cavidad bucal, eh, los, cómo está ubicado en cuanto al estornudeo, los dientes, la lengua, qué tipo de atención es la que brinda correspondientemente para poder realizar una buena atención odontológica. En ese sentido, lo que habíamos conversado era para lo que es la parte constitutiva, por ejemplo, la lengua, el paladar, la úvula, amígdalas, glándulos salivales, órganos y aparatos, sistema de relación, todo lo que esté en sistema de relación con la cavidad bucal. Y siempre también ver una diferenciación entre los pacientes, hacia los pacientes de atenciones, tanto de atenciones preventivas profesionales o también como parte recuperativa. ¿Qué actividades son las que vamos a encontrar así en cuanto a la prevención y promoción de la salud? Siempre un poco, no imponer, sino los detalles es siempre buscar la información como parte importante, sobre todo las estructuras que tiene lo que es la boca, ¿no? Con todas las estructuras que tiene la cavidad bucal, como también los problemas que son más que todo de promoción de la salud. En ese sentido, implica realización de registros escritos siempre que permitan observar prácticas y comportamientos del auxiliar odontológico en relación a la aplicación de normas de seguridad, bioseguridad y su participación corresponde. En ese sentido, va a conocer un poco más lo que es la estructura y función de las partes constitutivas de la cavidad bucal. También identifica acciones específicas para lo que es la promoción de la salud. En ese sentido, realiza y conoce los procesos de esterilización correspondientes a las atenciones odontológicas. ¿Hasta ahí alguna consulta? Winnie, Whitney, Elina.
Consulta. Aló, doctor, ¿me escucha? Dime, te escucho. Sí, te escucho. Es que se pareciera que se colgó mi pantalla. No, doctor, es todo entendido hasta ahí. Ya, listo. Entonces, Vicky. Vicky. Entonces seguimos, continuamos. En ese sentido, la parte preventiva siempre va a haber un poco más hacia conocer la promoción de la salud, a las diferentes afecciones bucales, a la enfermedad periodontal como tal, a lesiones estomatológicas, a disfunción de la articulación temporomandibular. Este lado específicamente es la articulación temporomandibular temporal y es la parte de la mandíbula. Por eso llama ese nombre, ¿no? Temporomandibular. En ese caso siempre identificando las acciones preventivas correspondientes. En ese sentido también igual, específicamente siempre tienen que estar las labores realizadas a las actividades de limpieza, desinfección, esterilización de materiales, eh, equipos y vestimentas lógicamente adecuadas a lo correspondiente y lo que en cuanto a lo que es la bioseguridad del odontólogo. En ese sentido, qué calores de por acá. En ese sentido, se va a ver un poco la parte, tomar un poquito de agua. Me disculpan, me dispensan. Después de ver la parte de prevención y promoción de la salud, tenemos lo que es la asistente odontológica. En ese sentido, eh, el, el asistente odontológico realiza una agilización y facilita la práctica odontológica. En este sentido, se proponen en cuanto siempre atenciones de 4 a 6 manos. El detalle es que hay diferentes manos para poder realizar una atención, para poder efectivizar y hacerlo con mayor rapidez. Por ejemplo, en algunas veces para lo que es la atención de algunos térceros molares o algo así correspondiente, ¿no? ¿Alguien me mandó un mensaje? Ah, no. ¿Y a qué nos va a llevar? A desarrollar algunas habilidades técnicos científicamente fundamentadas para realizar buenas prácticas
en lo que es la asistencia sanitaria. En ese sentido, el asistente dental siempre va a realizar lo que es la asistencia del odontólogo alrededor de un sillón, junto al sillón, en colaboración directa al profesional en sus actividades que realiza como tal, ¿no? En ese sentido, hay diferencia en cuanto a los métodos, técnicas y los instrumentales que se utilizan para cada práctica. En sí mismo también acá el profesional de la salud, el asistente dental, prioriza, identifica los materiales de usos específicos para asistir a los que es los odontólogos, ¿no? También hace razón a lo que es la individualización de los fármacos, o ya conoce lo que es los fármacos y sus habituales en la clínica odontológica. ¿Qué es lo que más recetamos según corresponda el tipo de tratamiento? Pero siempre tenemos una afinidad de algún tipo de medicamento para lo que es las atenciones correspondientes. Y en ese sentido ustedes siempre tienen que ver la parte, eh, respetar el principio de trabajo específicos así. Bueno, hasta acá lo avanzado, damos unos minutos para que se puedan distender y continuamos con la clase. 8:58, 10 minutos, nos vemos en las 9:10.
Continuamos. En la forma de lo que es la asistencia odontológica o asistente dental, en ese sentido ya para este momento ya hay una cuestión de la asistencia odontológica correspondiente. Asimismo ya se tiene que eh, diferenciar entre todos los instrumentales que se deben utilizar para lo que es la parte odontológica. Hay una forma en la cual ustedes tienen de asistir para cada odontólogo, como siempre les manifestaba. eh, en cada odontólogo tiene una forma diferente de atención. Si bien hay una parte práctica correspondiente aprendida como parte del aprendizaje, estas se pueden ir modificando en el transcurso de la forma de cómo vamos afianzando el conocimiento y con la práctica correspondiente en cada paciente. Hay una forma de extracción dental, pero pueden ser subdivididas de acuerdo a la función o lo que cómo puede ser realizada por el odontólogo. En ese sentido, para poder el expertise correspondiente va a ayudar en ese sentido hacia saber un poco más la resolución de este problema. En ese sentido, el educante siempre va ya a identificar los materiales y los usos específicos que ésta requieren. Eh, en cuanto también una individualización de los fármacos, un reconocimiento de los fármacos correspondientes a cada atención odontológica. Si bien es cierto, siempre vemos por la parte clínica, también realizamos la verificación de lo que es los fármacos en el cual recetamos con bastante, de acuerdo al tratamiento que se necesita, ¿no? Entonces ya hay un reconocimiento sobre ustedes de qué medicamentos se utilizan. Por ejemplo, algunos tipos que son alérgicos a los AINES. ¿Qué significa los AINES? Son antiinflamatorios no esteroideos. Entonces son medicamentos que son por algunos tipos de medicamentos, pero en el cual se tiene que entender ese tipo de manejo. O sea, en el sentido de que a estos tipos de pacientes no se le brindan, si es alérgico a algún tipo de medicamento, entonces no se le brinda ese tipo de atención. Y eso es por lo que corresponde, ¿no? También conocer también los fármacos correspondientes a cada atención. En cuanto al uso odontológico, antisépticos o en todo caso enjuagues bucales, eh, un dif- algún tipo de desinfectantes hemostáticos y es de repente lo que en cada atención corresponde de acuerdo al tipo de atención realizado, ¿no? Asimismo, hay una aprendizaje de lo que es la prevención odontológica, la detección de placa bacteriana, eh, la utilización de algún tipo de sustancias de tipo reveladora para antes de hacer lo que es la profilaxis, unas pastillas, una forma de fisioterapia oral en la cual se le va a lo que es realizar la fisioterapia, lo que es el tipo de lavado, cómo debe de realizarse un buen lavado, ¿no? De una técnica de cepillado para lo que es la atención hacia el paciente.
Asimismo, las técnicas de utilización de cepillo y seda dental y lo que es las detenciones, como les decía, de aplicación de flúor o de pasta dental, de acuerdo a qué corresponda, a qué tipo de atención corresponde. En ese sentido, asimismo también tenemos que ver la parte del operatorio dental. El operatorio dental en cuanto a al tipo de operaciones que deben hacer, cómo se realiza la posición del paciente y la ubicación del auxiliar según equipos tradicionales y algún tipo de simplificaciones correspondientes. Y en cuanto a tener la preparación de los materiales de acuerdo a la atención de cada paciente. Siempre decimos, cada paciente, cada tipo de atención tiene según cada paciente, ¿no? Según cada caso que encontremos como parte de. Asimismo, también un poco conocer al cirujano odontológico que tiene su forma de atención. A veces no conocemos, no entendemos, a veces que el odontólogo puede ser zurdo y en este sentido casi todos los materiales odontológicos, o más que todo el equipamiento está hecho para la mano derecha. Pero ya con ese sentido los zurdos que son ya han aprendido a manejar todo tipo de este tipo para la atención correspondiente. Mm. Mismo también nos permitirá conocer en cuanto al tipo, lo que es el tratamiento de endodoncia, de ver la preparación, manipulación, conservación y acondicionamiento de los distintos tipos de materiales e instrumentales de tipo de lo que es la endodoncia. Eh, También aprender un poco lo que es las características y el tipo de prótesis que se realiza dentro de la atención. O sea, siempre tienen que tener en cuenta cuando el odontólogo termina de hacer una toma de impresión final, tener ubicado al técnico correspondiente y en cuanto a saber cuántos días van a hacer de preparación correspondiente. Entonces eso implica mejoras en lo que es la atención y mejoras en tiempos. Entonces nos toca un poco ver la gestión de los servicios odontológicos. Es un tema bastante extenso, pero vamos a hacerlo bastante resumido. En ese sentido siempre se aborda lo que es una de las principales gestiones eh, que se derivan de lo que es la práctica odontológica.
Bueno, toca hablar de la parte de gestión administrativa, ¿no? En gestión de los servicios de salud. En ese sentido, para ese tiempo, siempre ya deben conocer un poco las principales gestiones que se derivan de la práctica odontológica y la organización en cuanto a su cumplimiento. Se afianzan un poco los circuitos comunicacionales de la organización en cuanto a lo que es la atención correspondiente, como así también el registro, el archivo de la documentación de acuerdo al tipo de atención o en todo caso de acuerdo al tipo correspondiente, llámese odontograma, llámese historia clínica. Asimismo, ya corresponde lo que es conocer, identificar y provisionar los insumos de tratamiento odontológico para la satisfacción de los diferentes procesos. Es decir, ya tiene que haber con una contabilización, una verificación de todos los medicamentos, insumos que se realizan y corresponden dentro de la atención odontológica. Asimismo, o sea, esto nos enfoca a un manejo pluridisciplinario en el desarrollo de las siguientes, algún tipo de competencia correspondiente. Un profesional, asistente dental odontológico, va a realizar actividades administrativas y de gestión derivadas de su trabajo o vinculadas a lo que es la práctica odontológica, ¿no? En ese sentido, ya el profesional de salud va a identificar los recursos materiales, los insumos correspondientes y los productos para la práctica odontológica. Asimismo, va lo que es, va a identificar los recursos materiales, insumos y productos correspondientes. Va a adquirir habilidades para el manejo eficiente de la información y la documentación utilizada en lo que es el consultorio odontológico como una base y estadística de la salud. O sea, a ver específicamente en cuanto a las historias, hacer una verificación, por ejemplo, de qué pacientes están atendidos, correspondidos en cuanto a su jurisdicción. Por ejemplo, cuando en ese sentido mi consultorio está por la ciudad de Lima, pero en Comas, y acá casi la mayor parte son norteños o de la selva, más norteños de la ciudad de Huaraz. Entonces, viendo las historias específicamente, establecí que eh, un, un 45% de la población de Comas es del norte, en Guaracino, en Chimbotano, hasta un poco más allá, hacia lo que es Tumbes también, sus vecinos, y también alguna parte específica de la zona de sierra también, en cuanto a Canta, en cuanto a lo que es también más arriba. Hay una forma de reconocer la importancia de la comunicación entre el odontólogo y el paciente, en el cual ustedes tienen que llevar a que siempre se termine de una forma asequible y manejable, ¿no?
Entonces es así, que el detalle es que hacia este momento, como parte administrativo, ya conocen mucho y saben el detalle de cómo manejar en cuanto a lo consultorio odontológico y que esto corresponda a una atención mayoritaria, ¿no? Bueno, hasta ahí es parte de lo que es el asistente dental y sus funciones correspondientes a lo que es el tipo de atención realizado. Bueno, ¿alguna consulta? Elina, Ningún doctor, todo está entendido. ¿alguna consulta, Elina? No, ninguna, doctor, todo está entendido. A ver, ¿alguna consulta sobre el tema? Vamos terminando. Elina, Todo está muy explicado, doctor, todo está bien Elina, no te entendido. escucho. ¿Me escucha? Aló, hola. No te escucho, Elina. ¿Ahí me escucha? No te escucho, Elina. ¿Qué pasa? Creo que... Bueno, no habiendo preguntas, culminamos la clase. Elina, te escucho. A ver, doctor, ¿me escucha? Bueno, no te escucho, Elina. No sé, creo que está mal mi sonido o el tuyo. Winnie, bueno, entonces nos estamos viendo hasta el próximo martes. Cuídense.